Un hombre ha muerto electrocutado en Sabadell mientras se duchaba y Consumo retira del mercado un secador defectuoso que echaba fuego al sobrecalentarse. ¿Qué riesgo de accidente tenemos en el baño? Respiración entrecortada, sequedad en la boca, espasmos. ¿Qué es el síndrome de la hiperventilación? ¿Sabes cómo debes actuar si sufres un ataque de nervios? Hoy aprendemos a respirar y a controlar la ansiedad. También hablamos de tratamientos para las estrías. ¿Por qué aparecen estas fracturas en la piel? ¿Hay alguna forma de evitar su aparición tanto en mujeres como en hombres? Verduras, frutas, legumbres, especias y hasta chocolate. ¿Qué 20 alimentos no pueden faltar en tu menú diario para estar bien nutrido sin ganar ni un gramo? Quédate con nosotros para descubrirlo. En Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los vecinos de un inmueble de Sabadell, en Barcelona, siguen sin poder regresar a sus casas después de que la policía desalojara el pasado viernes el edificio por la muerte de un hombre electrocutado mientras se duchaba en el cuarto de baño. El bloque en estos momentos está precintado, pero parece ser que hay movimiento. Mireia Alsuria, buenos días. ¿Cuál es la fotografía a esta hora de la mañana? ¿Y sabemos algo más de este suceso? Sí, buenos días. Fue concretamente el viernes cuando sucedieron los hechos. Nosotros hemos podido hablar hoy aquí con el padre de Antonio y nos contaba que fueron ellos mismos, su padre y su madre, quienes encontraron el cuerpo sin vida de Antonio en la bañera de los padres de este, situada en los bajos de este edificio. Al parecer habría sido electrocutado. Además, también nos cuentan sus padres que ya por la mañana habían notado algún tipo de chispazo en los grifos de la cocina. Desde un primer momento se sospechó que Antonio podría haber sido electrocutado. Ahora se investiga si hay un problema con el cableado eléctrico, pues habría podido entrar en contacto, parece ser, con el agua. El edificio fue desalojado, como decíais, al completo el domingo a raíz del aviso de algunos vecinos porque habían, al parecer, vuelto a notar algún tipo de descarga eléctrica, como decíamos, en los grifos tanto del baño como de la cocina. Aquí el movimiento que veis ahora mismo es de peritos de la Generalitat y también de técnicos que están revisando toda la instalación eléctrica de este edificio. Gracias, Mireia Alsuria, por esta última hora. Decían los vecinos que se quejaban de calambres a la hora de lavar los platos, incluso las manos o la ducha. Doctor, pero hay que tener cuidado en casa, ¿verdad? A veces se nos olvida. Lo que sucede es que en este caso parece que efectivamente puede haber un problema de aislamiento o de derivaciones eléctricas, que es lo que están investigando, y por eso se precinta el edificio. Pero es una norma básica de que si uno sospecha que hay derivaciones, que hay electricidad, se conduce a través de las tuberías, por supuesto a través del agua, y tener las manos secas, los pies secos cuando uno está en el cuarto de baño o en cualquier lado, no manipular ningún enchufe, ningún aparato eléctrico, ni siquiera la radio, por supuesto maquinillas de afeitar, secadores, con las manos mojadas, porque a veces incluso los cables están pelados y puede haber derivaciones que efectivamente el agua conduce más y te puedes electrocutar. A esta hora de la mañana saludamos al doctor Juan Valenciano, es médico de urgencias, jefe de guardia del SUMA 112. Buenos días, muchas gracias por venir. Claro, decíamos que los Mossos están investigando el edificio, las conducciones de agua, las de electricidad, pero nos preguntamos si sigue la gente electrocutándose en casa por descuidos, porque bueno, vamos rápido, porque se nos olvidan estos pequeños detalles, que estamos electrificados. Bueno, desgraciadamente sigue habiendo accidentes domésticos y las electrocuciones son uno de ellos. Afortunadamente, con las medidas de prevención que se han ido adoptando a lo largo de los años, pues afortunadamente, decía, han disminuido el número de estos accidentes, ¿no? ¿Algún consejo que pudiera facilitarnos? Bueno, pues siguiendo un poco lo que ha dicho el doctor, tener mucho cuidado a la hora de manipular la electricidad, si estamos sobre todo en los cuartos de baño, donde por causa de la humedad y del agua, pues disminuye la resistencia del organismo al paso de la corriente eléctrica y es más fácil electrocutarse. Seguimos hablando de accidentes domésticos porque las autoridades de consumo en la región de Murcia han retirado un modelo específico de secador por tener un defecto, doctora Bellón, que es muy peligroso. Exactamente, es un secador de viaje en concreto, es más pequeñito que este, es una marca china, en concreto se trata de la marca Aura y bueno, hay dos modelos, quiero que lo vean en imagen, bueno, pues para que quede claro que no ocurre con todos los secadores, en concreto es con este de la marca Aura y hay dos modelos, el 1000A y el 1000P, y bueno, lo que ellos han visto es que había defectos en el etiquetado, en la caja, que el cable también no cumplía los requisitos, pero lo más importante es que cuando... Voy a enchufar el mío. ¡Ah, qué bien! No funciona.
Sí funciona, sí. No funcionaba mi mano. Pero cuando estamos durante mucho tiempo secándonos el pelo, el secador se calienta. Bueno, pues en concreto el de la marca Aura, cuando se calentaba empezaba a echar fuego por la parte de atrás del secador. Por tanto, claro, era muy peligroso y por eso han decidido retirarle del mercado. Las manos de nuestra doctora Bellón siempre funcionan, ojo, ¿eh? Bueno, doctor, nos preguntamos qué riesgo hay para el organismo. Estamos en contacto con el agua y encendemos el secador. Pues como decía, disminuye la resistencia del organismo al paso de la corriente eléctrica y lo primero se producen quemaduras importantes a nivel de la piel, pero no solo a nivel de la piel. La electricidad entra dentro del organismo y normalmente se suele decir que las quemaduras internas que produce una electrocución son más importantes que las externas. Las quemaduras internas. Puede afectar al sistema nervioso central, dependiendo del paso de la corriente, los distintos órganos que puede atravesar, al sistema nervioso central y producir convulsiones o coma, o si afecta al corazón, pues podría producir una parada cardíaca que podría ser revertida, efectivamente, pero si se actúa en los primeros minutos. Bueno, y si nos pasa eso, que estamos en casa, alguien vemos que tiene una electrocución, está con un secador defectuoso o no ha tenido la precaución de secarse las manos al coger la maquinilla de afeitar o cualquier, y le vemos que le está dando un corrientazo. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, lo primero es asegurar la escena. Nosotros no podremos contactar o mantener contacto con el electrocutado mientras él siga en contacto con la corriente eléctrica, ¿no? Y para retirarle la corriente eléctrica tendríamos que utilizar algún material de tipo aislante que le separe de la corriente eléctrica. Algo de madera, palo de la escoba. Palo de la escoba o algo que le separe de la corriente eléctrica. Una patada, que lo vemos a veces también, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de electrocutarnos nosotros también. Bueno, lejos de alertar a nadie, por favor, que no es la intención de saber vivir, pero sí recordamos estos consejos que hoy hemos repasado. ¿Cómo se producen las estrías en la piel? ¿Hay alguna solución para prevenirlas? Hoy en Saber Vivir, síntomas, causas y tratamientos de las estrías. Esto es lo que da vida, respirar. Respirar y respirar hondo, porque en la respiración, el momento de respirar, ingresamos aire en los pulmones y echamos aire que tiene menos oxígeno y también tiene CO2, tiene dióxido de carbono. Lo que pasa es que cuando eso de la respiración se hace de forma desacompasada o sin necesidad, todos cuando corremos jadeamos, respiramos más deprisa, pero ¿qué pasa cuando empezamos a respirar hondo, deprisa, así, sin que el organismo necesite que respiremos tan deprisa? Se produce lo que vamos a ver a continuación. El ritmo de la vida empieza en la respiración. Inspirar y expirar es una doble acción que se debe realizar siempre a un ritmo acompasado. Si aceleramos la respiración, el cuerpo humano no es capaz de recoger el oxígeno suficiente y solo expulsa dióxido de carbono. Es entonces cuando hablamos de hiperventilación, respiración rápida, entrecortada y falta de aliento. Quien pasa por esta situación, asociada al miedo y a la ansiedad, nota síntomas como ahogo, dolor torácico, palpitaciones cardíacas, mareos o sensación de hormigueo en el rostro o los brazos. Son molestias que desaparecen cuando la respiración vuelve a normalizarse y desciende el nivel de CO2 en la sangre. Pero si sucede repentinamente o dura más de un par de minutos, hay que consultarlo con el médico porque puede ser peligroso para la salud. Bueno, esto que estoy haciendo realmente es algo que seguro que lo han visto alguna vez en alguna película o incluso en alguna sala de urgencias, y es respirar en una bolsa de papel. ¿Por qué hacemos esto? Se hace sobre todo cuando uno está hiperventilando, como estamos perdiendo mucho CO2, tenemos que respirar dentro de la bolsa para respirar nuestro propio CO2 y de esa forma que se equilibre nuestro pH. Juan, yo quería preguntarte, una bolsa de papel, bueno, hay gente que la tiene en casa y hay gente que no la tiene. Si hubiera que respirar por una hiperventilación, ¿nos serviría también una bolsa de plástico? Sí, por supuesto. Cualquier superficie o cualquier bolsa que sea hermética, que impida la entrada de aire y nos serviría para poder reinhalar el propio aire que nosotros expiramos y así aumentar la concentración de CO2 en la sangre, ¿no? Incluso me decías que con una mascarilla también lo podríamos hacer. Sí, nosotros cuando atendemos este tipo de pacientes, y he traído aquí una mascarilla para que lo veáis, lo que hacemos es una mascarilla que utilizamos normalmente para suministrar oxigenoterapia, le quitamos la conexión al oxígeno, cerramos todos los agujeros y se la ponemos al paciente para que respire su propio aire inhalado. Doctor, ¿y eso es completamente efectivo o hace falta además administrar una medicación?
Bueno, lo primero en estas crisis es controlar la hiperventilación para revertir la alcalosis respiratoria y, por lo tanto, que disminuya, para que aumente el CO2 en la sangre, ¿no? Y una vez que hemos controlado esta sintomatología de la hiperventilación, habrá que tratar el origen de la hiperventilación, que es la ansiedad. Entonces, pues con medidas de tipo de psicoterapia o incluso algún fármaco ansiolítico para controlar la crisis de ansiedad. Bueno, es muy importante en una crisis de ansiedad, hay que actuar de manera urgente, porque incluso el paciente es que hay veces que siente que se muere, o sea, sensación de muerte inminente, pero una vez que ya hemos controlado esa crisis de ansiedad, si no queremos que vuelva a aparecer, es importante pues intentar estar lo más tranquilos posibles. Por eso yo tengo aquí una infusión hecha con amapola de California, y hemos elegido esta porque realmente la SCOP es la que dice que sí que está realmente demostrado que puede calmar la ansiedad y los nervios. Por tanto, desde luego, en una crisis de ansiedad, por mucha amapola de California que tomemos, no se nos va a quitar, pero si la tomamos de manera periódica, vamos a poder controlar mucho mejor nuestra ansiedad. Y la ansiedad empieza a ser un habitual en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestros compañeros de trabajo. En fin, es muy contemporánea la ansiedad. Doctor Juan Valenciano, muchísimas gracias. Encantado, un placer. Gracias. ¿Y sabes lo que pasa? Que la ansiedad lo que nos lleva muchas veces es, pues a que tengamos nervios, que estemos nerviosos. Ese estar nervioso hace que comamos más, porque muchas veces nos intentamos refugiar en la comida para intentar sentirnos mejor. ¿Qué ocurre si comemos más y de manera repetida? Pues que podemos engordar, y si engordamos de manera muy rápida, pueden aparecer algo que es un poco antiestético, que son las estrías. Y es que es verdad que una vez que aparecen es difícil quitarlo, pero hay tratamientos cada vez más eficaces. Doctora, ¿dónde suelen aparecer las estrías? Desde el tórax hasta el abdomen y después en todas las extremidades. Ella tiene estrías en los muslos, en la parte interna del muslo. Es la zona que la vamos a tratar, es una estría blanca, son las más difíciles de tratar. La estría roja significa que es incipiente, es de reciente aparición. El tratamiento para las estrías blancas, las que llevan más tiempo en nuestra piel, se realiza con una técnica llamada carbositerapia. Consiste en la introducción de este gas, porque es un gas, CO2 medicinal, en este caso una punción perpendicular al inicio de la estría. Al final de la estría hacemos otra punción y posteriormente hacemos un recorrido de toda la estría con ese gas y vemos cómo hay una crepitación. ¿Qué significa? Que va desapareciendo esa estría, entonces. Significa que se va rellenando de ese gas y el resultado va a ser posterior. ¿Cuántas sesiones son necesarias, doctora? Habitualmente entre 20 y 40. Una por semana o cada 15 días. En realidad el resultado se va a ver posteriormente, porque la piel va a empezar a regenerarse, va a empezar a disminuir ese espacio tan blanco entre lado y lado de la estría, y ese es el objetivo, que vaya desapareciendo. ¿Y se mantiene en el tiempo, doctora, o hay que ir de vez en cuando? Hay que ir revisando porque son personas, la mayoría, muy propensas a la estría. Al hablar de medicina estética, recuerde que lo más importante es un estilo de vida saludable, ejercicio físico y una dieta equilibrada. De todo eso vamos a hablar con una experta en piel, la doctora Constanza Bahillo de la Academia Española de Dermatología. Muy buenos días. Hola, buenos Gracias días. por venir. Las mujeres somos las que padecemos, ¿no?, en líneas generales, las estrías. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Sí, generalmente las mujeres padecen el doble de estrías ¿El doble? que los hombres, sí. Además, también las mujeres consultan más por la estría porque es un problema estético. La explicación es que en la aparición de la estría influyen principalmente factores hormonales y factores de cambio de peso, de aumento de volumen, y las mujeres nos vemos más sometidas a estos factores. Tenemos cambios hormonales no solo en la adolescencia, sino también en el embarazo, y tenemos aumento de volumen, pues no solo por los cambios de peso, porque ganemos peso, sino por el desarrollo que aparece en la adolescencia, el desarrollo del abdomen que aparece en el embarazo. Con todo ello, sometemos más veces a lo largo de nuestra vida a distensión de la piel. O sea, que hormonas, peso, pero también determinados fármacos. De hecho, unos que utilizáis mucho los dermatólogos, las cremas de corticoides, que valen para muchas cosas, pero es cierto que también su uso prolongado, continuado, puede favorecer la atrofia de la piel y la aparición de estrías. Así es, efectivamente, el uso continuado de corticoides, sobre todo corticoides de alta potencia, hace que estos se acumulen en el organismo, favoreciendo la aparición de estrías. Por eso es un medicamento que debe utilizarse siempre bajo prescripción médica.
Así que los cambios, la clave está en los cambios. En los cambios de peso, pero Sí. sobre todo, es decir, cuando hablamos de cambios de peso siempre pensamos en esto es una dieta yo-yo, porque cogemos peso y luego lo perdemos y lo cogemos. Uy, lo Ana, perdemos. qué poco hemos jugado tú y yo al Desde yo-yo. luego con este muy poco. Pero cuando hablamos de yo-yo, el yo-yo que hace es subir y bajar, ¿no? Bueno, pues en el cambio de peso la gente pierde mucho peso, luego vuelve a coger. Realmente cuando aparece la estría es cuando se distiende muy rápidamente la piel, por eso aparece en los embarazos. Pero muchas veces hay pacientes que a mí me comentan, no, es que perdí peso muy deprisa y por eso me aparecieron las estrías. Yo creo que hay que aclararlo, Constanza. Sí, la estría normalmente aparece en la distensión. Lo que pasa es que a veces el paciente es consciente cuando a lo mejor ha perdido el peso, que se preocupa más por su estado físico. ¿Qué opinión te merece, Constanza? Hay multitud de cremas que podemos ver en farmacias o en sitios para cuidar nuestro cuerpo antiestrías, que generalmente suele llevar, pues esta en concreto que tengo aquí, lleva centella asiática, pero bueno, hay de muchas formulaciones. ¿Esto realmente es para prevenir o si aparecen también no las puede atenuar? Sobre todo son para prevenir. Los componentes que llevan, centella asiática, rosa de mosqueta, sobre todo van a conseguir dar elasticidad a la piel, con lo cual esa piel se va a poder someter mejor a la distensión sin hacer una estría. Los dermatólogos generalmente como tratamiento, cuando ya hay estrías instauradas, indicamos sobre todo cremas con ácido retinoico. Lo que pasa es que esto es un medicamento de prescripción, que hay que explicar muy bien cómo aplicarlo y que no todas las pieles lo van a tolerar. Y como veíamos en el vídeo de arranque, hoy en día existen un sinfín de tratamientos, desde el láser hasta la carboxiterapia. ¿Qué le parecen? ¿Son efectivos? ¿Son duraderos? ¿Son recomendables? Sobre todo hay que tener en cuenta que estos tratamientos pueden mejorar la calidad de la piel y disminuir la apariencia de las estrías. En ningún caso las van a quitar. El número de sesiones, el resultado que vamos a obtener va a depender mucho de un paciente a otro y eso hay que explicarlo muy bien cuando un paciente se va a hacer algún tratamiento de este tipo. Hay que ir con las expectativas controladas, Sí. ¿no? Sobre todo. Constanza Baillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me quedo con lo que dice Constanza, que no hay milagros, y me quedo con el comienzo del vídeo, que también decía en el vídeo introductorio, oye, que la alimentación es muy importante para prevenir cosas. Llega fin de mes, llega el momento de rellenar la nevera, siempre lo hacemos buscando los alimentos más sanos, más saludables, a lo mejor la llenamos por demás y gastamos mucho dinero. ¿Lo gastamos bien? Vamos a verlo. Los hogares españoles gastamos en comida 67.000 millones de euros al año, pero nuestros hábitos han cambiado. Aunque nos siguen gustando los supermercados de nuestro barrio, la cesta de la compra es muy diferente a la de hace unos años. Solo el 40% de lo que compramos son alimentos frescos, la mayoría son productos procesados o preparados, el sector donde más está aumentando el consumo. Le siguen las patatas, la bollería y los frutos secos. En el lado contrario, este último año ha bajado el consumo de aceite, lácteos, frutas y verduras. Pero, ¿cuáles son los alimentos imprescindibles para nuestra salud? Y se une al plató de Saber Vivir Lucía Sánchez Seco, nutricionista del grupo NC Salud. Muy buenos días. Buenos días. Esta mesa de momento está vacía, pero la vamos a llenar de alimentos imprescindibles para nuestra dieta. Y hemos elegido un criterio o diferentes criterios. ¿Qué características van a tener estos alimentos que vamos a poner aquí y que no pueden faltar en casa? Lo ideal para la cesta de la compra, materias primas. Intentar coger alimentos frescos y evitar los que tengan... Vale, no procesados. Ajá. ¿Qué más? Frutas, verduras y hortalizas tienen que ser la base de nuestra alimentación. Así que tenemos que abrir la nevera y que parezca la huerta murciana. Muy bien, que sean económicos y que sean saludables. Doctor, tengo el carro, proceda tengo el carro listo y usted, preparado. caballero. Mira, A ver, ¿qué esto tiene por parece ahí? que está poco procesado. Estos son setas y Qué champiñones. rico, qué rico. Ajá. Esto viene muy bien sobre todo para gente que tiene como objetivo bajar de peso o controlar su peso, ya que tiene un aporte calórico muy bajito. Y para comidas, cenas, para complementar platos de carne o pescado, viene muy bien porque tiene ese efecto saciante. Mira, Lucía, yo en mi carro tengo aquí un conjunto de coles, hay coliflor, hay brócoli, pero voy a coger como al hijo de ambos dos, que es el romanescu, que quizás es el que menos se conoce. Es un híbrido que procede, como digo, de la unión entre la coliflor y el brócoli. A mí me encanta la pieza en sí porque es la única verdura que tiene geometría fractal. Y es que es maravilloso. O sea, según te vas acercando ves que es todo igualito. Pero además tiene muy pocas calorías. Lo único que habría que destacar que
comerla cruda no nos interesa en exceso, ¿verdad? No, porque tiene muy difícil digestión si la vas a comer en crudo. Entonces, tanto el brócoli, coliflor como el romanesco, mejor cocinado. Y es muy llamativo porque llama mucho la atención a los niños. Entonces, para incorporarlo a los más pequeños, pues es una buena opción. Es más difícil de encontrar, siempre está la alternativa coliflor o brócoli, pero eso para los niños es más llamativo. Lo estaba pensando ahora mismo, pero es que yo no lo encuentro en que mi barrio. Es difícil de encontrar. Lo que sí que encontramos con mucha frecuencia, y a mis niños les gusta más porque la conocen más, es la zanahoria. Lo que mucha gente no sabe es que no siempre ha sido naranja. Bueno, existen naranjas de muy antiguo, pero la clásica naranja es más recientita. Entonces siempre ha tenido un color más morado, más parduzco. Y esta es una variedad que es la que más consumimos ahora. Y precisamente el color naranja que tiene es lo que más beneficio nos va a aportar por los carotenos, los carotenoides. La mejor opción para consumirla en crudo, porque tiene mejor efecto saciante y porque tiene el índice glucémico más bajo. Si la cocinamos nos va a subir el pico de glucosa en sangre. Entonces, muchísimo mejor para una merienda, para una ensalada y mejor en crudo. Así con los dedos estas pequeñitas, con un agua y... a triscar, como dices tú. A triscar. Y desde luego lo que no falta nunca en mi carro de la compra son aceitunas. Muy bien, doctora. En forma de aceitunas Claro. o bien rellenas. A mí las aceitunas me gustan mucho. De hecho, el aceite de oliva sale de ellas. Sí. Y muchas veces se considera, uy, es que las aceitunas engordan mucho. Sí. Realmente las calorías son parecidas al aceite y las podríamos sustituir. Es decir, podremos echar aceitunas en una ensalada siempre y cuando echemos menos aceite. Efectivamente. Sobre todo, a ver, la aceituna es muy saludable. Si vas a consumir sus propiedades a través del aceite de oliva, mejor, ¿vale? Hay que tener cuidado con la gente que tiene mucha retención de líquidos o que tiene la tensión más alta por la cantidad de sodio que tiene. Entonces, ¿se pueden consumir? Sí, pero de forma moderada por la sal, no por otra cosa. Si las buscamos bajitas en sal, pues mucho O las mejor. lavamos antes de echarlas, Sí. también se disminuye un Es otra poquito opción. la Es sal. una buena idea. Bueno, yo es que soy vaga, puedo hacer desaparecer esto en 50 segundos, doctor. Si están sin hueso, seguro. Te vas a atragantar. No, tengo una pericia. Bueno, hay un alimento que tiene una grasa muy parecida a la del aceite y a la de la aceituna. Es también un fruto de árbol y lo conocen ustedes muy bien, es el aguacate. En México es tan popular que lo llaman el oro verde, y aunque aquí ese apodo lo ostenta el aceite de oliva, lo cierto es que cada vez lo consumimos más. El aguacate gana adeptos por su sabor exquisito y su textura cremosa, y su demanda se está disparando en todo el mundo. En Europa ya se consumen cerca de 500.000 toneladas al año. Sin embargo, España es el único país del continente que produce y exporta esta fruta carnosa. Tiene tal honor gracias al clima cálido de algunas provincias como Málaga y Granada. Allí los aguacates pueden crecer y ponerse a punto. El cultivo español del aguacate está centrado en la variedad Hass, fruto al que, por cierto, se le conoce como el rey de los aguacates porque su sabor tiene más intensidad. Lucía, ¿algo que añadir del aguacate? El aguacate, que es una opción muy buena para bajar el colesterol. Además, te baja el colesterol malo, te sube el colesterol bueno, baja los triglicéridos. Hay que introducirlo en la dieta como parte de grasa de calidad, pero hay que utilizarlo con un poquito de control, porque es calórico y sí te puede hacer subir de peso. Entonces, una opción muy buena, muy madurito, abrirlo y cogerlo como si fuese una mantequilla a cucharadas, y para las tostadas de la merienda, pues lo sustituyes por una mayonesa. Pero esto ya es un guacamole, que es un aguacate procesado, ¿no? Bueno, y si eso encima ya... ponemos esto, fíjate, Entonces la liamos. lo hemos estropeado. Una No, cosa que no. era buena, esto lo devolvemos al carro, Lo ¿verdad? podemos hacer casero, se puede hacer pues con limón y pimienta negra, el poder triturarlo y hacemos como nuestra especie de guacamole. Pero estas opciones son mejores para fines de semana, poca cantidad y distanciándolo en el tiempo. Caprichitos. Esto para un caprichito. Mira, yo me quedo con otras frutas, pero con las frutas del bosque, que se llaman así porque inicialmente son frutas silvestres, pero afortunadamente cada vez se cultivan más y las podemos tener en nuestro supermercado. Son, vamos, muchísimas virtudes tienen las frutas del bosque. Sí, sobre todo antioxidante, y no solemos hacer uso de ellas porque no sabemos cómo consumirlas. A veces nos quedan un poquito más sosas, ¿no? Buscamos ese dulzor, y una opción muy buena para introducirlas siempre en los yogures y con otra fruta picada, y le ganas ese efecto antioxidante que tiene y poco calórico, ¿eh? Y esto me gusta a mí mucho. A mí la manzana, pero además de todas las variedades. Los chinos la llaman pingguo, que son muy saludables en China, pero sobre todo asadas, porque los que tienen a lo mejor un problema más digestivo, cruda les sienta peor, pero es que asada les suelen sentar bastante bien. Sienta bien,
sube el índice glucémico, eso hay que tener cuidadillo con ello, y es muy saciante por las pectinas que tiene, por la fibra que tiene, y es muy buena alternativa porque tiene índice glucémico relativamente bajo. Si la cocemos ya entonces la cosa cambia un poquito. Bueno, y sobre todo hay algunos que después de asarla le echan un poquito de canela. Bueno, la canela no hay problema. Qué rica. Por cierto, proveedores, por favor, no precinten tanto, no le pongan tanto plástico a una fruta tan natural, que a veces cuando vamos al supermercado es que te da hasta miedo, ¿no? Lo que estamos llenando el mundo de plástico. Decíais la canela, pues nadie como María Dolores Pradera supo cantar a la flor de la canela. ¿Se acuerdan de la letra, de la melodía? La cantante y actriz nos ha dejado esta madrugada a la edad de 93 años y tras una carrera musical de 7 décadas. Vamos a poner un poco de canela también en nuestra dieta porque es otro de esos imprescindibles que debemos tener en casa. ¿Sabía que el árbol de la canela es nativo de Sri Lanka, en el continente asiático, y que es su mayor productor? Muy apreciada desde la antigüedad, los navegantes cruzaban medio mundo en busca de esta especia. Hoy en día se sigue usando en rama y molida para dar un toque especial a platos dulces y salados. La canela añade su buen sabor a postres como natillas y arroz con leche, pero también a bebidas calientes como el chocolate y el té. Con frecuencia se la confunde con la casia, conocida como la canela china, una especia distinta, con un toque final amargo que resulta esencial en la cocina asiática. Poner canela en la comida es un recurso original para dar una pincelada diferente a tus platos, pero también para enriquecer nutricionalmente la dieta. Veamos por qué. La canela es nutritiva. ¿Y el chocolate? Bueno, es que quedan muchas cosas en el carro, pero Lucía, el chocolate no puede faltar en un carro saludable, ¿verdad? Sobre todo el puro. Bueno, el puro, pero con una frecuencia, a lo mejor una vez a la semana, tú puedes terminar tu comida con tu oncita de chocolate. ¿Una vez a la semana, doctora? Una vez a la semana, que tampoco hay necesidad, que a veces vienen con reducido contenido en azúcar, pero esa grasa de cacao es muy antioxidante. El problema es que hay muchas personas que le despierta la ansiedad, que no sabe ponerle límite en la onza de chocolate. Entonces, si tú lo controlas, lo gestionas bien, tu oncita después de comer de vez en cuando, el problema es que te puede despertar la ansiedad, pero es un gran antioxidante. Bueno, pero desde luego el cacao o la canela es algo que desde luego no tiene que faltar en una alimentación equilibrada, porque una alimentación equilibrada tiene que ser variada y tenemos que comer absolutamente de todos los alimentos siempre y cuando no nos sienten mal, porque bueno, hay personas, por ejemplo, que tienen intolerancia al gluten, entonces tienen que tener mucho cuidado con los alimentos que lo llevan. Por eso en la revista del Club Gente Saludable del mes de mayo hay un informe sobre, bueno, pues ¿eres celíaco? Pues te dicen cuáles pueden ser las claves y sobre todo te dan las claves para alimentarte bien. Y también siempre nos informan sobre determinados grupos de alimentos. Quiero destacar, por ejemplo, el té kombucha. ¿Sabes lo que es? ¿Lo conoces? Bueno, pues realmente en la revista te informan muy bien y vas a ver que además de muy rico, es muy saludable. Si tú llamas ahora para hacerte socio del Club Gente Saludable, la revista te va a llegar directamente a tu domicilio, pero además te vas a beneficiar de otras múltiples ventajas. Una es que te van a hacer llegar totalmente gratis una práctica y útil guía que es las 30 claves para adelgazar de manera saludable, para que lo tengas todo perfectamente claro. Además, te van a hacer descuentos en numerosos establecimientos para cuidar tu salud y en algunos pueden hacerte hasta un 30% de descuento y eso, por ejemplo, si necesitas hacerte unas gafas supone mucho dinero. Y además también entras en los sorteos que todos los meses hacen entre todos los socios para bueno, pues que os beneficiéis y os pueden tocar totalmente gratis. Por tanto, solo tenéis que marcar el 902 55 05 22 o si os gusta internet www.sabervivir.es. Lucía Sánchez Seco, muchísimas gracias por habernos acompañado este martes en Saber Vivir. Si tiene alguien a su alrededor que está buscando un bebé, le interesará saber que hay nuevos estudios que recomiendan para esto el marisco, para antes y para después, para celebrarlo. Después, amigas y conocidas, esta mañana. Si quieres tener un hijo, tomar marisco te puede ayudar. Según un reciente estudio realizado por la Universidad de Harvard con 500 parejas de Estados Unidos, las que comen este alimento con frecuencia tienen relaciones sexuales más a menudo y se quedan embarazadas en menos tiempo que el resto de las parejas. El marisco es rico en proteínas y otros nutrientes que al parecer influyen en la fertilidad, tanto de hombres como de mujeres, siempre que se tome al menos 2 veces a la semana. Sobre si es un alimento afrodisíaco o no, no hay nada demostrado, es solo un mito.